que quiero seguir comiéndote a besos. Titulado Salud sexual y estigma comunitario. Entonces vamos a abordar un poco cómo están actualmente. Intentaremos hacer un repaso muy general de cómo están las ITS y el VIH actualmente en la población española. Abordaremos un poquito qué aspectos hacen que la situación actual de las ITS y el VIH sea como es, y luego haremos una breve comparación sobre cómo la sociedad española vive determinadas epidemias sanitarias, en este caso como está siendo la del coronavirus, y en su día, a finales del siglo pasado, cómo fue la epidemia del VIH y del SIDA, y en qué hemos mejorado como sociedad y qué cosas todavía nos quedan por mejorar. Entonces, pues hoy contamos en la charla con José Fley, que actualmente es voluntario en el grupo Willow Diversidad de la entidad de apoyo positivo de Madrid. Así que preséntate un poquito para que la gente sepa dónde estás, qué estás haciendo, y empezamos. Bueno, pues yo soy José Fley. Para los que están aquí que no me siguen, pues vengo de Sevilla, que ahora mismo estoy viviendo en Madrid. Yo empecé todo esto del VIH en una ONG de Sevilla, bastante buena, Adara. Empiezo como voluntario, después tuve la oportunidad de seguir profesionalmente aquí en Madrid, por lo tanto me vine aquí y por supuesto me vine al grupo de apoyo positivo, y por ahora sigo siendo joven, entonces entro del grupo Willow, ¿no? Y nada, pues desde hace poquito tiempo he empezado en una ONG de GTT, Grupo de Trabajo sobre el Tratamiento del VIH, y nada, pues simplemente me dedico al tema consulta. Verdad que ahora nos ha pillado justo esta bienvenida cuarentena, entre comillas, y entonces, pues trabajo desde casa, no puedo hacer mucho más, pero bueno, ahí estamos. Vale, aprovechamos también para decirle a todas las personas que nos estáis viendo que podéis lanzar en cualquier momento cualquier pregunta que tengáis por el chat, que si no queda recogida en ninguno de los temas que vamos a abordar, pues bueno, al final nos haremos eco un poquito de todas esas preguntas, inquietudes que tenéis las personas que nos estáis viendo. Así que vamos a empezar, y lo primero que vamos a hacer es un poquito un esquema general de cómo están actualmente las ITS en España y el VIH. Es importante destacar que con respecto a este tipo de ITS, además en concreto con respecto al VIH, que es una enfermedad de declaración obligatoria, es decir, todos aquellos casos que se generan tienen que ser declarados a las administraciones públicas, pues nos llegan con cierto retraso, ¿vale? La recogida de datos. Entonces, los últimos datos que se manejan en la página del Ministerio son de junio de 2019. Tendríamos, una franja de unos 8 o 9 meses, la cual no tenemos todavía esa información porque no ha sido publicada. Pero los últimos datos que tenemos de España nos dicen que los nuevos diagnósticos de VIH que se produjeron en el año 2018 fueron 3.244. Este número, con respecto a las cifras que se suelen manejar más o menos en España, José, ¿es alto, es bajo, se mantiene más o menos normal? Yo te escucho un poco entrecortado, así que creo que me ha dirigido la pregunta a mí. Sí. Bueno, a ver, sí se mantiene normal, pero también hay que indicar que el número todavía no está, digamos, todos aquellos diagnósticos que se dieron en 2018 no están contabilizados, porque siempre hay un retraso, ¿no? Entonces, seguramente esta cifra suba alrededor de 4.000 casos, que es como suele pasar todos los años. Normalmente en junio se nos ofrece una cifra de unos 3.350, 3.400, y después acaba subiendo a 4.083, que fue la última subida que se puso en 2017, creo que fue. Entonces, pues seguramente esa cifra aumente a finales de este año, que esas cifras son de 2018, a finales de este año a 4.000 casos más o menos. Vale, y esto es curioso porque, se mantiene más o menos una tendencia, un número más o menos estable,
a pesar de que cada vez se conoce más, se tiene más información sobre vías de transmisión, sobre prácticas de riesgo. ¿Esto cómo se puede explicar? ¿Cómo con más información puede seguir habiendo una pauta clínica que se mantiene constante? Bueno, a ver, yo creo que hay un grupo que siempre al que no llegamos. Yo creo que si bien es verdad que gracias al tratamiento disminuyó mucho el número de casos y el hecho de que se use condón, incluso algunas personas que empiezan a usar PrEP y tal, incluso la post, yo creo que siempre, por mucha información que demos, a todo el mundo no llegamos. Y ese porcentaje de personas, que suele ser alrededor de un 15-20% de la población española, yo creo que que hace que se mantenga ese número de casos hacia adelante, ¿no? Y también hay que indicar que no todo el mundo dispone de la misma información, no todo el mundo quiere escucharla igual y no todo el mundo está dispuesto a usar las medidas que tenemos. Pues sí, bueno, por ahí nos está saludando gente, estamos recogiendo todo. Buenas tardes, Fuen, que también nos ha saludado. Vale, eso sí que es cierto, hay una parte de la sociedad a la que no está llegando ese mensaje. Entonces, siendo críticos, deberíamos de analizar qué parte de la sociedad es la que se está quedando excluida de este mensaje que estamos lanzando sobre información de salud, sobre prevención de prácticas, etcétera. Entonces, sí que nos consta que los últimos diagnósticos que se han registrado, la transmisión vertical, que sería aquella que se produce durante el embarazo de la madre al feto, es de un 0,1%, es decir, prácticamente inexistente. Las personas que consumen drogas inyectables también suponen un porcentaje muy bajo de los nuevos casos, pero sigue habiendo dos grupos que predominan, lógicamente, dentro de lo que es la transmisión sexual, que serían las parejas heterosexuales, las cuales muestran un porcentaje elevado de diagnóstico tardío, y los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Estos colectivos se están quedando fuera de los mensajes de salud sexual que estamos enviando? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque se te corta un poco. ¿Qué opinas de que los hombres que tienen sexo con hombres, si crees que se están quedando fuera de ese mensaje de información o de salud que estamos mandando desde las entidades? Yo creo que desde hace mucho tiempo cometimos un error, también es un poco personal, pero cometimos el error de separar por colectivos. Al final el VIH no discrimina, por lo tanto yo creo que hay que hablar de prácticas sexuales dentro del colectivo que lo pillan por prácticas sexuales, ¿no? Y hay que hablar de sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, más que nada porque dentro de parejas heteros o personas heteros pueden realizar sexo anal igual que una pareja de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces yo para empezar lo tiraría mucho siempre por ahí. Después, con respecto a cómo seguimos y cómo abordamos los colectivos a día de hoy, yo creo que el mundo homosexual, que ha sido muy apuntado con el VIH, y el VIH la ha tocado desde siempre, mucha gente está concienciada. Pero esto pasó ya hace mucho tiempo. Esa conciencia ya creo que se quedó un poco a principios de los 2000. Yo no he recibido educación sexual y, por supuesto, no he recibido educación del VIH apenas nada, ¿no? Entonces, creo que mucha gente nos hemos quedado ya atrás con la información que nos pueden facilitar. Al final, los que más están haciendo son las asociaciones y las ONGs. Pero las ONG llegan a lo que llegan. Los pobrecitos míos no pueden tirar más allá de lo que están. Dependen del dinero, dependen de las subvenciones, de que los quieran escuchar. Entonces, antes yo creo que el hombre homosexual un poco se preocupaba por su salud y se preocupaba por informarse. Ahora yo creo que con esto de las redes sociales, de las aplicaciones de contactos y tal,
yo creo que se ve un poco difuminada. Y aparte ya no solo difuminada, sino que qué es real y qué es mentira, ¿no? Cuánta información acabamos recibiendo, cuántas preguntas nos vienen de, oye, se pilla el VIH de esta manera, me lo pueden transmitir de esta otra manera, y es como, esta información yo creo que se debería tener desde el principio. Efectivamente, la verdad es que la salud, la educación sexual siempre ha sido algo completamente pendiente en los sistemas educativos y se nota. Entonces, creo que también es muy importante lo que has comentado de no hablar sobre colectivos, sino hablar sobre prácticas de riesgo que pueden, siempre que sean de manera sexual, pueden englobar a cualquier orientación sexual, aunque bueno, sí que es cierto que se sigue observando que la penetración anal sigue siendo la principal vía de transmisión, penetración anal sin preservativo, siempre marcando esa... También hay que indicar que el sexo anal es la vía más fácil una de las más fáciles dentro de la práctica de riesgo de manera de transmisión del VIH. O sea que un poco biológicamente se entienden también los datos. Entonces, mira, como nos están diciendo también desde el Comité Antisida de Ourense, la información debería de ser para todo el mundo, lógicamente. Es cierto que dentro de la salud sexual existen muchas peculiaridades, como puede ser mensajes enfocados a la mujer, mensajes enfocados a colectivos que consumen drogas, colectivo LGTB, pero debería haber una base común para todo el mundo, que nadie se quede fuera de esa base, que luego cada uno sepa adaptar el mensaje a su propia realidad y sobre todo que no tengan miedo a preguntar, ¿no? En cualquier momento si tienen dudas y, como bien decías, ¿no? Que sepan discriminar la información, es decir, que sepan... Como sociedad lo tenemos muy fácil. Como sociedad, nuestros niños, nuestros infantes, se me ha quedado un poco cortado. Me cago en la mano. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Sí. A ver, que la educación sexual, con lo fácil que es darla a los colegios y que se entere todo el mundo, y no que las asociaciones que nos dedicamos a esto al final siempre nos acaban mirando como que estamos más cerca del colectivo LGTB o que estamos más cerca del colectivo feminista y perdemos un aporte de información de esos hombres heterosexuales que muchas veces nos vienen a la propia asociación por el hecho de lo cerca que estamos del colectivo, ¿no? Entonces, macho, lo tenemos tan fácil como con la información. Mira, ahora se está viendo con el tema del COVID, la información, lo potente que es y cómo la contrainformación, todos esos bulos, cómo sacan miedo y sacan prácticamente pues un poco de paranoia, ¿no? Pues qué menos, joder, que desde los colegios se dé información, por supuesto, veraz. No hay información como muchas veces se acaba dando de que solo existe una relación vaginal. Eso es, y bueno, lógicamente luego todos los tapujos que puede existir a la hora de preguntar determinadas cosas cuando a lo mejor ni siquiera hemos hecho pública una orientación sexual o ni siquiera podemos hablar de sexo en nuestra casa con nuestra familia porque es un tema tabú o cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, queda mucho por luchar, pero sí que es cierto que la información cada vez es más accesible para todo el mundo. Y además has comentado una cosa que me parece muy interesante y que la podemos ya utilizar para la segunda parte de la charla, que es la información, ¿no? Es cierto que, bueno, la epidemia del VIH y del SIDA surge en los años 80 del siglo pasado y que tiene una amplia trayectoria, ¿vale? Se pasaron por muchas fases. Por suerte, ninguna de las dos personas que estamos en esta charla formamos parte de la primera fase, la cual fue tan dura, en la cual no existían tratamientos, se investigaba, los primeros tratamientos que se utilizaron eran a veces peor el remedio que la enfermedad, todo el estigma que se creó en la sociedad de los colectivos que padecían esto, incluso al final
el SIDA, porque en aquel momento era el SIDA, al no haber tratamiento se acababa desarrollando la enfermedad, formaba parte de colectivos homosexuales, heroinómanos, es decir, siempre se asociaba a drogas o a conductas sexuales que éticamente no estaban tan bien vistas. Y bueno, ahora nos encontramos en otra pandemia sanitaria, en otra epidemia, en la cual nos encontramos con un problema de salud que es nuevo para la sociedad, por lo tanto no existen evidencias al respecto, que se está intentando investigar a marchas forzadas porque no distingue a qué población afecta, cosa que con el VIH pasó exactamente igual, aunque al principio no se fue consciente de ello. Y una comparación de la que podemos hablar sería de la información. Has comentado que actualmente se está transmitiendo... Espera un momento, voy a hacer una cosa. Vale. Imagino que irá por unos cascos. Estamos recogiendo las preguntas, ¿vale? Toda la gente que nos estáis viendo. Ay, perdón. A ver si ahora funciona un poco mejor la cosa. Sí, te estaba escuchando. Vale. Actualmente la información que se está dando acerca del COVID-19 está siendo una información muy centralizada, muy institucionalizada, es decir, se están creando canales específicos para transmitir esa información para que se sepa la veracidad o la rigurosidad de la misma. ¿Crees que en algún momento ha pasado eso con la información relativa al VIH y al SIDA? Ojalá pase algún día, sinceramente. Mira, yo creo que el inicio de esta epidemia que estamos sufriendo ahora un poco se parece un poco a la tormenta perfecta cuando se formó un poco el VIH, también atendiendo a cómo estaban las capacidades de la comunicación antes, hace 30, 40 años, casi 40 años, con respecto a cómo está ahora. Provenía de un animal, empezó en un sitio y acaba expandiéndose al resto del mundo. Y incluso si nos ponemos un poco más, también empezamos a apuntar con el dedo desde el principio. Aquí en España tenemos que recordar que cuando empezó todo esto en China y ya empezábamos a ver que venía, empezamos a todo el mundo a apuntar con el dedo a los chinos, hasta que ha llegado aquí, ¿no? Pero con respecto a cómo se vive este COVID, que al final es una infección respiratoria y una infección que nos viene por el aire, que nos puede afectar a todo el mundo, yo creo que el problema añadido con respecto al VIH es el tabú respecto al sexo, ¿no? Y cómo en su momento pues fue muy fácil apuntar al Club de las 4H, ¿no? Que se hablaba que era homosexuales, hemofílicos, aunque los hemofílicos intentaron y consiguieron separarse del estigma, los haitianos en su momento y los heroinómanos, ¿no? Como todo tenía un tabú detrás. Y yo creo que comparándolo la información que se ha dado en el COVID, que desde el principio se ha intentado que toda la población se entere, incluso países que intentan que toda la población se haga el test y tal, joder, aquí en España, si diéramos la misma información con el VIH y todas las personas estuvieran medicándose, todas aquellas personas que tuvieran el VIH, o incluso si nos pusiéramos más a todas las personas que puedan tener cierto riesgo, tomar la PrEP. Al final, si adoptamos medidas, igual que estamos adoptando medidas con el COVID, te digo yo que el VIH, por lo menos en España o en algún país parecido a España, se reduciría muchísimo. Eso es. Por ahí además también alguien nos ha comentado que sí que existe información por parte del Ministerio sobre VIH y COVID-19, y es verdad, sí que existe. Actualmente en el Ministerio se trabaja a través de una línea que se llama el Plan Nacional del SIDA, que digamos que sería la rama del Ministerio de Sanidad que se encarga de toda esta información que se transmite. Pero hoy en día la mayoría de la información sobre salud sexual que se lanza a la sociedad proviene de las propias entidades, de las propias ONGs que trabajan en este ámbito y bueno, muchas veces lo que se produce es una sobresaturación de información, la gente tampoco sabe muy bien cómo canalizarla y aquellas personas que nos dedicamos a recibir consultas nos encontramos muchas veces en la situación de que la gente encuentra informaciones
que a día de hoy no nos podemos explicar dónde pueden quedar reflejadas, ¿no? Si el VIH se puede transmitir por compartir un vaso o si hay que cambiar las ropas de cama de una persona con VIH. O sea, información que desde hace muchos años ha quedado más que descartada y descatalogada, pero que todavía sigue apareciendo por la red. Entonces, sigue sin existir una manera eficaz para que la gente sepa dónde encontrar información veraz acerca del VIH en pleno 2020. Yo doy gracias que a día de hoy tenemos a Julia del Amo, vamos a apuntar a Julia del Amo en el Plan Nacional de SIDA, porque yo creo que llevamos 30 años educando en base al miedo, en base al póntelo, pónselo, en base a solo el condón, no hay nada más, ¿no? Y cómo podíamos de informar y educar tan fácil de decir indetectables igual transmisibles. Todavía no he visto una campaña desde el gobierno, propia del gobierno, no dirigida a las ONGs y que la saquen las ONGs, que indiquen, oye, indetectables e intransmisibles. El VIH no creo que haya que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, pero miedo no hay que tenerle, porque si le tienes miedo, cualquier cosa que te aparezca, cualquier información que te venga, puedes dudar de ella. No, hay que tenerle un respeto, igual que ahora con el COVID. Al COVID tú no tienes que tenerle miedo a salir de casa, tienes que tenerle respeto y por lo tanto tomar las medidas para que a ti no te venga, ¿no? Y por supuesto, como salud pública, no seguir contagiando, hablo de COVID como contagio, contagiando a otras personas, ¿no? Pues con el VIH igual, tienes que tenerle respeto y tener la información para que, en el caso de que lo tengas, saber qué medidas puedes hacer para no transmitir. Que es verdad que existe indetectable igual transmisible, pero una persona con VIH que usa el condón no tiene por qué transmitirlo tampoco, a pesar de que no está en tratamiento. Efectivamente, además es muy importante porque hoy en día se habla mucho de la responsabilidad colectiva, ¿no? De que aunque no formes parte de un colectivo vulnerable tienes que quedarte en casa, porque ya no es solo lo que puede afectarte a ti, sino cómo puede afectar a otras personas con las que se puede relacionarte, con las que puedes encontrarte por la calle, en el camino al supermercado, a la farmacia o a donde sea, pero nunca se ha protegido a las personas en este sentido con respecto al VIH, sino que ha pasado todo lo contrario, se les ha criminalizado. Igual que con igual que con el COVID, se habla de que tenemos que tener cuidado para que esa infección esté controlada, no salgamos a la calle, protejamos a los demás. Con el VIH ha pasado todo lo contrario. A las personas que vivimos con VIH se nos ha calificado de vectores de transmisión de una infección, entonces nosotros teníamos la culpa de que otras personas se infectaran, nosotros éramos responsables de que una práctica sexual a lo mejor se realizase sin protección, aunque fuese cosa de 2 o más personas. Entonces esto es un choque muy grande, ¿no? O sea, 2 pandemias, en un momento además inicial, como podría ser en el que el VIH todavía no se conocía muy bien las vías de transmisión, porque ahora sí que es cierto que ya las conocemos. ¿Por qué criminalizamos unas conductas y en cambio otras las calificamos de responsabilidad social? A ver, yo creo que, como dices, también es verdad que hace 30 años, en el 81, 82, 83, cuando empieza todo esto del VIH, del SIDA, para investigar. Si se va a quedar pillado, bueno, sigo. El caso pero comparándolo a qué información tenemos ahora del VIH y qué información tan rápida hemos sacado del COVID, que prácticamente yo creo que están a la par, se puede seguir informando sobre el VIH y de la misma manera y proteger, ¿no? O sea, tan simple como cuántos años llevamos luchando para meter la PrEP y proteger a las personas que están en riesgo de tener o de pillar el VIH, ¿no? Como pueden ser un trabajador, una trabajadora sexual, pues no se ha conseguido hasta noviembre del año pasado. Y sin embargo, en nada hemos conseguido proteger a nuestros mayores, que no estoy negando que haya que hacerlo o no, sino que vamos directamente al colectivo de riesgo cuando nos puede afectar a todos, pero cuando es algo relacionado con el sexo y el mal del homosexual y todas esas cosas,
muy tema estigma y todo eso, pues oye, nos callamos y para adelante, ¿no? Entonces, pues me parece curioso, ¿no? Sinceramente creo que saldrán cosas y saldrán estudios relacionados esto en un futuro, porque yo creo que es bastante interesante la comparación. ¿Y consideras que actualmente se sigue dando este fenómeno, el hecho de culpabilizar o criminalizar a una persona por poder transmitir una infección, o crees que es cosa del pasado y de la desinformación del principio? Yo creo que se sigue dando. Ya no hablemos del VIH, hablemos de una infección simple, una sífilis, una gonorrea, que suena fatal, o una clamidia, o incluso el virus del papiloma, ¿no? Dime tú qué persona dice que lo tiene. No lo dice apenas nadie, y sin embargo es algo curable, es algo que una sífilis te pones 3 inyecciones de penicilina y ya está, por lo menos está bastante ya curado y avanzado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta vergüenza a la hora de decirlo? Yo creo que muchas veces en ese aspecto entra mucho la vergüenza y la culpa, ¿no? Yo siempre tengo una frase que a mí me gusta comparar, siempre digo que el cáncer a día de hoy da pena, y que el VIH a día de hoy da miedo y da asco. Entonces, yo creo que, como están diciendo también por ahí, el sexo influye mucho. Creo que todavía tenemos una ideología muy retrógrada sobre en algunos aspectos de la sociedad. Por supuesto, estoy generalizando y yo creo que la mayoría de los que estamos hablando aquí estamos todos dentro de los mismos términos. Pero yo creo que todo eso afecta mucho, y si nos enfrentamos, si tenemos que estar enfrentándonos todos los días a un PIN parental, a si nuestros hijos son nuestros o no, así yo creo que maniatamos el debate en un aspecto y nos olvidamos de lo que realmente hay que hacer, que es eliminar ya de una puñetera vez el virus, ¿no? Eso es. Y también ha salido, bueno, hemos hablado un poquito de la palabra estigma. Para aquellas personas que a lo mejor no les resulte familiar esta palabra, ¿cómo definirías tú lo que es el estigma? Pues yo creo que estigma es apuntar con el dedo. Que puedes apuntarte tú mismo. O sea, yo creo que, hay recogido 4 tipos de estigma. El primero es aquel el estructural, aquel que viene por parte del propio gobierno, de las propias entidades, iglesia, tal. Después tenemos el estigma público, que es el estigma de la sociedad, muy derivado, muy influyente en respecto a los otros. El autoestigma es aquel que nos vamos a provocar nosotros. Yo tengo VIH y ya me doy asco, me doy miedo por el simple hecho de tenerlo, cuando no estoy pensando más allá de eso. Y por supuesto después ya el estigma por asociación, que ese para mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, como la mayoría de la gente que están trabajando en el VIH pues ya siguen apuntados con el dedo, sobre el hecho de mi pareja sigue también apuntado con el dedo, ¿no? Yo creo que es la definición clara. Nos sentimos poderosos. El que es dueño del dedo se siente poderoso a quien apunta con el dedo, y es fácil reírse y apuntar al que tienes enfrente por el hecho de tener algo distinto a ti, ¿no? Es que es tan simple como hasta dentro del mismo colectivo, aunque lo lleve por otro camino, el hecho de ser pasivo dentro de una relación homosexual gay, de hombres, perdón, como ya es mucho peor, ¿no? Y por el hecho de que te estén dando por detrás, vamos a hablar mal y pronto. Y es como, cada uno al final que haga lo que quiera, como vea. Siempre hay que tener pendiente la sanidad pública, que como a lo que se está haciendo aquí con el COVID, pues con respecto a esto igual. Yo me voy por los cerros de duda. No, yo creo que la gente está entendiendo perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, y es cierto que durante mucho tiempo las entidades hemos apostado por combatir el estigma a través de la información. Es decir, hemos asociado a que ese estigma muchas veces, esos miedos, se debían a desconocimiento sobre métodos de transmisión o sobre personas que podían ser más vulnerables. Pero a día de hoy, en donde podemos afirmar que existe información suficiente para poder combatir todos esos miedos, ¿sigue existiendo estigma? Sí. O sea,
a mí es que siempre me parece muy curioso, ¿no? Como la información, que yo creo que es el método de prevención mayor con respecto al VIH, ya lo hemos notado con respecto al COVID, como la información veraz es el método más eficaz de prevención, como aún así seguimos estando pendientes de si recibimos estigma o no, no nos deja preocuparnos por el estado de salud. Joder, ya suficientemente tengo yo con estar yendo cada 2 meses a por mi pastilla o cada 6 a ver cómo estoy, ¿sabes? Como para que encima, si se entera mi vecino, me pueda decir, o si se entera mi casero, me puedan querer echar o cualquier cosa así, ¿no? Es como abandonemos ya el estigma porque lo seguimos sufriendo, vamos, creo que toda persona con VIH tiene algún caso que se le queda remarcado, toda persona puede indicarlo. Me consta que por tu parte, a todos los que cercamos, subiste una pedazo de publicación respecto a ello. Y es que es eso, o sea, cómo seguimos sufriendo estigma por algo tan absurdo como estar tomando una pastilla. Efectivamente. Pero yo creo que más que por tomar una pastilla durante mucho tiempo ha sido por ser merecedores de una infección. Mucha gente entiende que si con un método barrera, como puede ser un preservativo, se puede evitar la transmisión de determinadas ITS, es una decisión voluntaria el haberse arriesgado, cosa que es completamente cierta, es una decisión completamente voluntaria. Pero se ha dejado a un lado los derechos sexuales de las personas y lo que es la propia capacidad de decisión, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede utilizar un preservativo, bien porque se dedica al trabajo sexual, bien porque si lo usa su pareja puede interpretarlo como una falta de confianza, o bien por cualquier otro tipo de cosa. Esas personas quedaban desamparadas o personas que no disfrutan teniendo relaciones sexuales con un preservativo y lógicamente para esas personas es más importante su placer sexual en ese momento que protegerse frente a determinadas ITS. Y es curioso porque además con respecto a los colectivos vulnerables, para evitar la palabra grupos de riesgo, vamos a decir colectivos vulnerables, han pasado dos vertientes muy curiosas con respecto al VIH y al SIDA. Siempre que se ha hablado de colectivos vulnerables ha sido para señalarlos y para aislarlos, siempre que se ha hablado de homosexuales, de trabajadores del sexo, de consumidores de drogas, pero en cambio actualmente cuando nos estamos encontrando con los colectivos vulnerables dentro de la nueva epidemia que estamos viviendo, como son personas que padecen enfermedades respiratorias o son inmunodeprimidos, etcétera, etcétera, se está dando todo lo contrario, se está dando como una especie de sobreprotección por parte de la sociedad hacia esos colectivos. Vamos a hacerles la compra, nos ofrecemos voluntarios para llevarles la comida, pero hoy en día se sigue criminalizando y se sigue señalando a los colectivos vulnerables con respecto al VIH. Es curioso, ¿no? Esta comparación, como para unas cosas nos parece súper bien salir a la calle y hacerles la compra a la gente mayor para que no se pongan, pero por otro lado, si alguien tiene VIH, a lo mejor en lugar de intentar ayudar a esa persona a ciertas cosas, nadie se plantea que si te han diagnosticado una infección por VIH, alguien se ofrezca a hacerte la compra para que no salgas a la calle. Sí, yo creo que has dicho algo clave en la comparación, ¿no? Yo creo que uno de los puntos clave del estigma es el hecho de que tú tienes VIH porque lo has elegido. Tú has elegido no ponerte condón o cualquier cosa, ¿no? Es más, las personas cuando en su momento, los hemofílicos, ellos decían que tenían que estar separados del grupo de colectivos del VIH porque ellos no elegían tenerlo, sino que les venía por el hecho de las transfusiones de sangre, ¿no? Como esa comparación, ¿no? Y a mí me gustaría hacer la pregunta a cualquier persona si en toda su vida realmente elige tener sexo o no, porque yo creo que toda persona, quitando algún colectivo, algún tal, toda persona quiere acabar teniendo sexo durante toda su vida y no va a usar condón durante toda su vida, o va a tener un accidente o va a tener tal, ¿no? O el hecho de que da igual el hecho de usarlo o no, porque a lo mejor yo decido no usarlo y estar tomando PrEP o cualquier cosa, ¿no? Como el hecho de la capacidad de elección
en vez de ser de manera positiva o verse como algo positivo, se ve como algo negativo, ¿no? Cuando es un derecho fundamental el poder decidir. Y ahora, a día de hoy, con el COVID, realmente prácticamente es todo lo contrario. Joder, tú eliges salir a la calle, tú eliges ponerte una mascarilla o no, tú eliges llevarte la mano a la cara, igual que tener sexo o no, y sin embargo, es lo que tú dices, ¿no? Protegemos más al colectivo de riesgo que por el otro lado contrario nos asusta más el colectivo de riesgo del VIH. Eso es. Y además, lo que hablábamos, ¿no? De que es un tema tabú, incluso también afecta a los propios autocuidados. Hay que tener en cuenta que cada vez más las ONGs y los sistemas sanitarios están apostando por los autocuidados, que significa que la propia persona desarrolle una serie de conocimientos para poder decidir cómo quiere abordar su salud en determinados aspectos, como puede ser, por ejemplo, la salud sexual. Entonces, nadie tiene ningún problema en ir a la farmacia a comprar mascarillas, a comprar jabón para desinfectar, pero seguimos teniendo muchos inconvenientes a la hora de acercarnos a un sitio a hacernos una serología de ITS o hacernos una prueba rápida de alguna ITS, o incluso personas que a día de hoy siguen teniendo vergüenza por comprar preservativos y tienen que ir a lo mejor a una gran superficie a juntarlos con la barra de pan y el papel higiénico para que no les digan nada. ¿Qué opinas al respecto de esto? A ver, yo creo que al vivir en sociedad vivimos un momento, vivimos de manera que juzgamos al otro, nos sentimos bien juzgando al otro. Entonces, no sé qué diferencia hay, por ejemplo, entre una persona que decide hacer chemsex sin usar preservativo con una persona que fuma. O sea, realmente ninguno de los dos se está protegiendo, ninguno de los dos está, digamos, protegiendo al otro, y sin embargo es el de chemsex el que está contaminado y el que tenemos que juzgar y apuntarlo con el dedo, y sin embargo el fumador, pues oye, incluso hasta a veces entonces como creo que nos hemos pasado a la hora de juzgar al que tenemos al lado. Nos estamos ya pasando un poco, y el hecho de que la sociedad no nos lo ponga fácil nos da a veces vergüenza, nos da miedo comprar un condón, nos da joder, ¿por qué tengo que sentirme juzgado a la hora de comprar un preservativo? Es que no tengo que sentirme nada, ¿no? Incluso que eso es un poco de autoestigma. O sea, no estoy diciendo que la persona, el farmacéutico, te vaya a vender el preservativo, se vaya a reír detrás tuya o delante tuya. No. Pero como juzgamos, sabemos que nos juzgan. Entonces, yo creo que va todo un poco por ahí. Pues sí, la verdad es que es cierto que como sociedades avanzamos mucho en cuanto al conocimiento científico, en cuanto a los métodos de comunicación, a la información que se transmite, pero sigue habiendo un condicionante muy importante en la sociedad que es la propia consideración de la infección. Una infección que se transmite por el aire, conseguimos empatizar mucho más con esa realidad que con otras infecciones de transmisión sexual, en las cuales ha habido muchísimas más muertes, ha habido pues mucha más desgracia por detrás, y que en su día pasaron de manera completamente silenciosa en muchos lugares. Por ahí nos han comentado una cosa que puede ser interesante de cómo podemos explicar o qué opinión tenemos los agentes comunitarios, aquellas personas que trabajamos directamente con los usuarios de la sociedad, sobre por qué cada vez se sabe más y cada vez se decide utilizar menos protección en las relaciones sexuales. Así, tal cual ha lanzado la pregunta, que yo no la ejecutaría así, sino diría por qué cada vez se sabe más y aún así sigue habiendo personas que deciden no utilizar métodos de protección. A ver, medio te he escuchado porque se me corta no sé por qué se me corta, pero bueno, más o menos me he escuchado un poco. Yo creo... no, mira, repítemelo, es que te he escuchado solo al final, así que no puedo sacar ¿Por qué si cada vez hay más información, por qué sigue habiendo gente que decide no utilizar protección en sus relaciones sexuales? Madre mía. A ver si acercándome o algo, porque es que...
A ver, repite. ¿Por qué, ahora me escuchas, por qué Sí. habiendo cada vez más información, por qué sigue habiendo gente que decide no utilizar protección en sus relaciones sexuales? Vale. Yo creo que es un punto muy, muy, muy extenso ahí. Porque yo creo que ahí depende qué tipo de información está recibiendo la persona y qué tipo de decisión está tomando con respecto a la información que recibe. ¿Realmente está bajando el uso del condón? No sé si hay estudios o eso como para indicarlo. Porque ITS tampoco están al alza completamente. Sí es verdad, sí reconozco que sí me he encontrado mucha gente que no usa el preservativo y que eso es lógico, pero también me gustaría ser franco y compararlo con cuánta persona usaba el preservativo antes, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí hay que indagar, no estoy negándolo tampoco. ¿Por qué la gente no llega a usar condón a día de hoy? Bueno, yo creo que por lo menos en el colectivo gay de hombres se le ha perdido un poco el respeto, sinceramente. Creo que se le ha ido un poco de las manos el hecho de pensar de a mí no me va a pasar. Yo creo que un poco como con el tema del COVID, porque hay mucha gente que sale y que se va afuera y tal, porque al fin y al cabo solamente hay más de 10.000 personas que han fallecido y no nos va a pasar nada. Porque hay un montón de diagnosticados que son asintomáticos y no me va a pasar nada, ¿no? Pues un poco así. ¿Por qué no uso preservativo? Pues porque llevo la reacción de riesgo, confiando o no en la otra persona, y no me va a pasar nada. Yo creo que pensamos un poco así. Lo digo también un poco por experiencia, porque yo he pensado así. Yo he ido a una reacción, me han dicho, oye, bueno, ni siquiera prácticamente me lo estaban diciendo, no usamos preservativo y he pensado no me va a pasar nada. Sin embargo, me acaba pasando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un poco la realidad un poco desvirtuada cuando pensamos que estamos un poco que tenemos que estar tranquilos porque no nos va a pasar nada, ¿no? Eso es. Y bueno, también sobre todo que tenemos que dejar muy clara que desde las nuevas líneas de salud sexual se está dando un papel muy fundamental a los derechos sexuales de la persona y a la posibilidad de decisión, ¿no? El decir, no sirve de nada mandar mensajes basados en campañas como póntelo, pónselo, ofreciendo que el preservativo es la única posibilidad de prevenir determinadas ITS, sino que, bueno, cada vez lo que se está haciendo es ofertar más recursos, realizar campañas de reducción de riesgos para que no sea una obligación, sino para que cada persona pueda decidir qué estrategia es la más adecuada. Y también lo que comentabas, ¿no? Que realmente también es un poco una valoración social, porque ahora actualmente puede que existir un modelo en la sociedad en la cual las relaciones son más abiertas, son más pasajeras, etcétera, y parece que se ve como algo negativo no utilizar el preservativo en esas relaciones, pero claro, estamos hablando de que a lo mejor hace 30, 40 años la gente que ya con 20 años tenía una relación de matrimonio no utilizaba preservativo en toda su vida, pero como ya era un matrimonio, teniendo la misma edad, no se veía tan condenado o no se veía de la misma manera, ¿no? Entonces, tener en cuenta la perspectiva desde la que queremos verla y que realmente yo creo que son pautas que también se han repetido. Personas de determinada edad manteniendo relaciones sin preservativo, lo que pasa es que el contexto cambiaba y parece ser que para algunas personas el contexto justificaba este tipo de actos. Y bueno, pues por ahí sobre todo también lo que nos han dicho es que si nosotros también consideramos que existe mucho desinterés por parte de las administraciones con respecto a la educación sexual y a la salud sexual, como personas que trabajamos dentro de entidades. A ver, bueno, apuntando un poco a lo de antes, que se iría indagando como opinión personal. Yo creo que también las redes sociales nos han hecho confiar más en la persona que tenemos al lado, cuando realmente no sabemos nada de lo que está haciendo la otra persona. El hecho de tener imágenes y el hecho de saber la vida de otra persona, creemos saber todo lo que hace durante el sexo, durante tal. Entonces yo creo que ese aumento de confianza y aumento de relaciones sexuales, yo creo que las aplicaciones de contactos han hecho que se aumenten las relaciones sexuales, yo creo que también influye. Con respecto a si están haciendo todo o no es decir,
decir que por lo menos el Plan Nacional del SIDA, desde el punto de vista de cuando yo entro a cuando ahora, que yo entro en este, bueno, no he entrado en el Plan Nacional del SIDA, sino he entrado como persona con VIH, yo creo que ha mejorado mucho. Creo que tenemos una persona ahí que, ya lo he vuelto a decir antes, que es Julio del Amo, que es una persona que está logrando que se haga un poco multidisciplinar todo esto, ¿no? Y haya psicólogos, haya educadores sociales, científicos, personas con VIH bastante entrenadas en todo este mundo, y yo creo que para mí eso es fundamental. Pero incluso así, yo creo que nos está costando bastante. Yo creo que a las entidades todavía les cuesta, porque es que al final les están dejando la antorcha, se las están dejando a ellos. Y vuelvo a decirlo, con lo fácil que es poner educación sexual en los colegios de manera obligatoria. Igual que ponen religión en algunos sitios, o incluso caza en Andalucía, no que se vayan a cazar, sino que dan cosas sobre caza. Joder, es que es salud, que no estoy hablando ya de ideología, es salud, ¿vale? Por supuesto, ya si comparado con respecto al tema de la educación sexual, hay que añadir otros paquetes como tolerancia, como el hecho de conocer qué diversidades sexuales hay, o incluso feminismo. Entonces, yo creo que todo eso va englobado, pero claro, hasta que la sociedad no lo pida, nos vamos a encontrar que el gobierno no nos lo va a dar. Sí, y el gobierno tampoco va a querer hacer mucho para que la sociedad, por lo tanto vamos a seguir la misma. Sí, y además, como bien dice Miriam en su comentario, también luchar mucho por lo que es el concepto de sexualidad, como bien comentábamos la semana pasada con Bárbara, la sexóloga, que no se reduce solo a lo coital, ¿no? al coito en sí, sino que la sexualidad abarca muchísimas más facetas personales de la vida íntima de una persona, y que muchas veces parece que nos centramos solo en el punto exacto en el cual se puede producir una infección, y todo lo demás queda en un segundo plano. Y es tan importante una salud sexual a nivel biológico con respecto a un control de infecciones, como a nivel psicológico por conseguir ese placer y esa sensación de plenitud personal. Y coincido contigo en que se están haciendo muchos avances en la lucha, en que las instituciones cada vez cuentan con personal más concienciado en esta lucha al frente de todas estas líneas estratégicas, pero que seguimos encontrando muchísimas dificultades a la hora de hacer que esto llegue a la calle. Pero yo creo que, como tú dices, es que hasta que la sociedad no lo demande a voces, hasta que la gente no pierda la vergüenza o el miedo a hacerse una prueba de ITS, a ir a un centro de ITS a informarse, o a pedir preservativos, o propios colegios que piden charlas y que tienen que pedirlas de manera individual porque las administraciones nos las ofrecen dentro del pack formativo, pues es súper importante, y ojalá que todo esto acabe ocurriendo, ¿no? Que la propia sociedad se dé cuenta de lo importante que es esto, y que aquí no estamos para juzgar ni para enseñar una manera correcta de hacer las cosas, ni muchísimo menos. Simplemente nos basamos en lo que hay hoy en día y en diferentes estrategias para que cada persona pueda decidir cuáles se adaptan mejor a su realidad. Cierta persona una vez me dijo, y creo que un poco razón no le faltaba, es que las ONGs están un poco como parche, ¿no? Estamos como siempre yendo a donde está el miedo, o atendiendo a aquella persona que nos viene porque ha tenido algún problema o tal. Y yo creo que es un error muy grande. O sea, creo que las ONGs no debemos estar como atendiendo a todo eso, sino que debemos estar antes. La información debe estar antes de que tú tengas el miedo. ¿Para qué? Para que no lo tengas. Entonces, yo creo que llegará el momento, y espero y Dios quiera, que las entidades ya no harán falta, porque el gobierno ya se estará haciendo cargo de todo esto. Pero visto que todavía no es así, bendigamos a las entidades porque gran labor que están haciendo, y a la vista está de que ante una infección como ahora el COVID, lo que siempre hay que abogar es por la información y el contacto humano, y por supuesto ayudarnos entre todos.
Sí, además, mira, eso que dices es muy curioso. Nosotros aquí en el Comité de Salamanca siempre decimos lo mismo, ¿no? Que el comité se creó con un único objetivo y es el objetivo de poder desaparecer sin dejar vacía una necesidad. Es decir, en el momento en el que ya no existiera la necesidad de tener que atender a unos pacientes, de tener que controlar unas ITS, de tener que luchar por una salud sexual, es el único objetivo con el que surgen estas entidades. Entonces, sí, ojalá llegue un momento en el que todo eso quede cubierto y no exista esa necesidad. Así que desde el Comité de Salamanca te agradecemos eternamente que hayas querido participar con nosotros, también apoyo positivo por haber aceptado la propuesta y al grupo de We Love también por ayudarnos en todo esto. A todas las personas que nos están viendo, os animamos que sigáis a José en redes, que sigáis al grupo We Love para ver todos los proyectos que realizan y que sigáis también Apoyo Positivo, que además es una entidad con la que vamos a colaborar también mañana. Mañana abordaremos la charla sobre la webserie Indetectables. Es un proyecto muy distinto que ha desarrollado la entidad y que Jorge Garrido, su director, nos contará un poquito cómo surge y qué líneas de trabajo traen. Así que si queréis echarle un ojo, os da tiempo. Las 2 primeras temporadas las podéis visualizar gratuitamente en YouTube y son súper interesantes. Así que muchísimas gracias y que sigamos. Simplemente decirte que las gracias a ti y al Comité Antisida de Salamanca, creo que es de las pocas entidades que estáis al pie de cañón con una muy buena idea con respecto a este tema de los directos. Y nada, agradeceros el que me hayáis pedido la colaboración, pues yo siempre encantadísimo. Así que seguiremos haciendo ruido y seguiremos en la lucha contra la desinformación, porque siempre quedará alguien a quien se le puede enseñar algo más. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto y nos vemos mañana a la misma hora. Un besito. Chao. Que quiero seguir comiéndote a besos.